¿Qué tal, Juan Carlos? Acá estamos desde la siempre lejana o cercana América Latina, digo, para este vínculo que hay entre Europa y América Latina. Yo sé que en España se están quejando de que la Unión Europea no está actuando. En realidad, Juan Carlos, me parece que tenemos un problema mucho más global. Naciones Unidas no está actuando frente a esta pandemia del COVID-19. Y claro, en América Latina esto también se siente. Los organismos regionales están virtualmente paralizados. Y esto lo hemos hablado en el programa en más de una oportunidad. La Unión de Naciones Suramericanas fue desmantelada por los gobiernos de derecha en el momento que tuvieron la posibilidad de hacerlo, cuando con una mayoría coyuntural decidieron el organismo regional es ideológico, no tiene sentido mantenerlo. Ahora, cuando más se lo necesita, no está. No está en América del Sur, no está en América Latina, no está en Europa y lo más preocupante seguramente, no está a nivel mundial. This cure is worse than the problem. Again, many people, in my opinion, more people are going to die if we allow this to continue. We have to go back to work. Our people want to go back to work. Y si pensamos en organismos regionales, Juan Carlos, creo que la palabra clave es cooperación y es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Su presidente, Donald Trump, insiste en hablar del virus chino. Ahora está cambiando el lenguaje, ya dice que hay que cooperar con China. Pero si lo trasladamos a América Latina, se podría pensar que a raíz del COVID-19, Estados Unidos decidiría por lo menos alivianar el bloqueo que existe a Cuba y a Venezuela. No lo hace, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Efectivamente, nuevas medidas en contra del gobierno de Venezuela, acusándolo ahora por enésima vez de ser responsable del tráfico de cocaína en los Estados Unidos. A ver, esto lo sabe cualquier persona, Juan Carlos, que haya leído lo mínimo de la prensa colombiana. 70% de la producción de cocaína del mundo se sigue produciendo en Colombia y es exportada hacia los Estados Unidos. Venezuela no tiene nada que ver. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, ¿acaso para desviar la atención de los problemas internos? Dice, el problema es Venezuela. Lo interesante, Juan Carlos, que al mismo momento que el presidente de los Estados Unidos señalaba este nuevo ataque en contra de Venezuela a través de su fiscal general en el New York Times, la nota central era que ya había más de 1.000 muertos. Algunas pocas autoridades estatales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada, la prohibición de transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. Confinamiento en masa. Jair Bolsonaro volvió a minimizar el impacto del nuevo coronavirus. Propagación de la enfermedad. Y si hablamos de Donald Trump y de su vínculo con América Latina, y que a veces parece una caricatura con sus idas y vueltas, no podemos dejar de mencionar, obviamente, a Jair Bolsonaro. Este personaje contradictorio y que sigue pensando que la pandemia es apenas una gripecita y poniendo en peligro a su población. Es una especie de Trump, pero en chiquito, mucho más brutal, más agresivo incluso. Tiene muchos puntos en común. Sus ataques a los medios de comunicación, minimizar el fenómeno en un primer momento, tomar medidas erráticas, pero hay una gran diferencia con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las instituciones funcionan. Si bien el Partido Demócrata está criticando al presidente Donald Trump, si bien muchos medios de comunicación lo critican, nadie pide la renuncia de Donald Trump. Sin embargo, en Brasil sí piden la renuncia. Mientras diversos países de Latinoamérica y del resto del mundo han cerrado fronteras, colocado a millones de habitantes en cuarentena, cancelado vuelos y cerrado escuelas, Brasil no ha hecho nada de eso, a excepción de cerrar un tramo de su vasta frontera con Venezuela. Es así como lo digo, Juan Carlos. Varios medios de comunicación que en su momento pidieron la destitución de Dilma Rousseff, que le hicieron la guerra a Lula da Silva, están pidiendo la renuncia del presidente abiertamente. Le dicen, apártese. Incluso un medio económico, Valor Económico, un diario muy importante, señaló que ya había una carta de renuncia del presidente sobre la mesa. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, pero el descontento está entre los gobernadores, 25 de 27, e incluso muchos que lo apoyaron en contra del Partido de los Trabajadores, que directamente están tomando medidas por su cuenta, que quieren proteger a la población y dicen que el presidente no sabe lo que hacer directamente.
Tomemos en cuenta también que gran parte de la clase política que apoyó la destitución de Dilma Rousseff ahora le está pidiendo al presidente que tome medidas urgentemente. Pero hay un elemento que hay que agregar, Juan Carlos. Están los militares. Los militares son muy fuertes en el gobierno y los generales tampoco confían mucho en alguien que hoy es presidente, pero fue en el pasado un simple capitán del ejército. Yo te diría, Juan Carlos, que la situación en Brasil es tal vez políticamente la más volátil, la más complicada de todos los casos de gobiernos que están enfrentando el coronavirus. Y eso está en América Latina.